Tengo 50 años ahora, y he aprendido que algunas disculpas llegan demasiado tarde para devolver las cosas a como eran antes. Llegan cuando el daño ya se ha instalado en los huesos, cuando el corazón ha aprendido a protegerse volviéndose más silencioso, más pequeño. Cuando mis hijastras me pidieron perdón, les creí. Escuché sinceridad en sus voces, pero también sentí otra cosa, a menos o rabia, no resentimiento, sino un cansancio profundo y constante que me sorprendió. Incluso a mí antes pensaba que perdonar significaba restaurar, que si alguien entendía de verdad el dolor que había causado, todo podía reconstruirse. Pero al estar ahí, escuchándolas decir que querían volver a como era un Sánchez, me di cuenta de algo que no me había permitido decir en voz alta. No quería volver, no porque no las quisiera, no porque quisiera castigarlas. Singapore ya no me reconocía en esa versión de nuestra familia, no lo entendí. Entonces, lo silenciosamente que puede morir una relación sin un solo momento dramático, sin gritos, sin una discusión final, solo años de pequeñas exclusiones, silencios largos y la sensación de ser algo vergonzoso que debía esconderse para mantenerla pasan. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que el tiempo ha pasado sin pedirte permiso. Cuando despiertas y ves que los niños que ayudaste a criar ahora son adultos, con sus propias vidas, sus propios recuerdos, algunos dolorosamente equivocados. Y ya no puedes volver atrás para corregir la historia como te gustaría. Esa comprensión se queda contigo. Zumbar en el fondo de tus días. Si pudiera volver atrás, me pregunto si habría hecho algo diferente, habría luchado más, habría hablado más fuerte o habría elegido el mismo silencio, creyendo que era amabilidad, que era paciencia, que era amor. Ese fue el momento en que algo se rompió silenciosamente dentro de nuestra familia. A menos Hank, ninguno de nosotros lo reconoció. Entonces, conocí a mi esposo hace casi 19 años, 6 meses después de que se finalizara su divorcio. Estaba cansado de una manera que no tenía nada que ver con el sueño, el tipo de cansancio que nace de ser malinterpretado durante demasiado tiempo. Tenía 2 hijas pequeñas entonces, 5 y 7 años. Todavía eran lo suficientemente pequeñas como para creer que el mundo era realmente seguro, que los adultos decían la verdad, que el amor no desaparecía sin motivo. Cuando entré en sus vidas, sus padres ya estaban divorciados y compartían la custodia por igual. No llegué para reemplazar a su madre, no intenté ser nada más que otra adulta que se preocupaba por ellas. Poco a poco, de forma natural, encontramos nuestro ritmo, las tareas en la mesa de la cocina, los cuentos antes de dormir, tradiciones que no se sentían forzadas. No lo sabía entonces, pero esos años serían los que más extrañaría. Cuando su padre y yo nos casamos, nada cambió de la noche a la mañana. Fuimos cuidadosos, respetuosos. Construimos algo que se sentía estable y seguro durante mucho tiempo. Creí que lo habíamos hecho bien. Ese tipo de familia ensamblada que la gente señala y dice, ¿ves? Si se puede, pero los niños crecen y las preguntas crecen con ellos. Alrededor de cuando la mayor cumplió 12 años, empezó a preguntar sobre el divorcio. ¿Por qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Esas preguntas tienen peso, incluso cuando se hacen en voz baja. Especialmente entonces, no sabía qué respuestas estaba recibiendo del otro lado. Solo sabía que, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Tono distinto, menos cercanía, más distancia. Fue lo suficientemente sutil como para decirme que lo estaba imaginando, que era solo la adolescencia, que los niños se alejan y luego regresan. No lo entendí. Entonces, lo poderosa que puede ser una sola historia cuando se repite suficientes veces. Cómo los hijos se aferran a la versión de la verdad que protege su sensación de seguridad. Incluso si eso le cuesta a otra persona su lugar en la familia años después. Supe que su madre les había dicho que yo era la razón por la que el matrimonio de sus padres terminó, que yo era la mujer con la que su padre había engañado, que yo había quitado algo que le pertenecía.
Nada de eso era cierto. Pero una vez que una mentira se convierte en parte de la base emocional de alguien, los hechos tienen pocas posibilidades al principio. Lo excusé todo. Eran adolescentes inconfundidas. Heridas me mantuve tranquila. Educada me tragué mis sentimientos porque creía que la adultez traería claridad. Creía que el amor, si era lo suficientemente constante, podría sobrevivir al malentendido. Pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil llegó cuando ya eran adultas, cuando la gracia que damos a los niños dejó de aplicar, y las decisiones que tomaban se volvieron intencionales. Ser excluida de cumpleaños, Tif, Kumi de lloran, a veces con suavidad, otras con crueldad, que sería mejor si simplemente no iba a ver a mi esposo salir de casa, solo porque así era más fácil para todos. Creí que entendía el dolor. Me equivoqué, hay un tipo especial de soledad que nace de estar casada, y aún así ser excluida de tu propia familia, de saber que tu presencia genera tensión simplemente por existir, de darte cuenta de que tus hijos, los que tú pariste, están aprendiendo en silencio cuál es su lugar en la jerarquía familiar. Me dije que estaba eligiendo la paz, que eso era madurez, que algún día, cuando la verdad saliera a la luz, todo sanaría de forma natural. Esa decisión me acompañó durante años, y ahora, aquí, con 50 años, con disculpas finalmente ofrecidas, y la verdad finalmente dicha, en voz alta, me enfrento a una pregunta que nunca esperé hacerme. ¿Está mal aceptar la paz sin reabrir viejas heridas? ¿Está mal proteger la poca energía emocional que te queda? Aún no tengo una respuesta, solo tengo el peso de todo lo que me trajo hasta aquí. Cuando la gente escucha mi historia, suele centrarse en los grandes momentos, las acusaciones, las disculpas, la revelación final de la verdad. Pero ahí no vivía el verdadero daño. El verdadero daño ocurrió en los días silenciosos y ordinarios, en esos en los que nada explotaba, pero algo se desgastaba. A nuestra vida juntos, la de mi esposo y la mía, parecía normal desde fuera. 2 sueldos estirados con cuidado, una casa que siempre necesitaba alguna reparación, hijos que necesitaban transporte, ayuda con las tareas, una paciencia que no siempre teníamos. Nos preocupábamos por la salud, por ahorrar lo suficiente, por si estábamos haciendo lo correcto con todos los niños. Como la mayoría de las parejas de nuestra edad, aprendimos a discutir en voz baja y a reconciliarnos rápido, porque el tiempo se sentía más frágil que el orgullo. Pero entre todo eso, había una tensión constante que nunca abandonaba del todo la habitación, la sensación de que nuestra familia existía en 2 versiones, la que vivíamos a diario y la que sus hijas creían, construida sobre una mentira. Nunca intenté reemplazar a su madre, jamás hablé mal de ella, incluso cuando dolía. Creía entonces, y aún creo, que los hijos no deberían verse obligados a tomar partido. Así que elegí la contención, elegí el silencio, elegí ser la adulta que absorbía la incomodidad, para que los demás se sintieran seguros. Así pudiera volver atrás. Me pregunto si ese silencio les enseñó la lección equivocada. A medida que las chicas crecían, sus visitas cambiaron, las conversaciones se volvieron superficiales, los rígidos, a menos llamadas. Cuando estábamos todos juntos, aprendí a leer el ambiente, como se aprende a leer el clima, sabiendo cuándo dar un paso atrás, cuándo desaparecer en la cocina. Cuando mi presencia era tolerada y no bienvenida, mi esposo también lo notaba. Podía ver la culpa en sus ojos cuando entendía lo que estaba pasando. Intentó hablar con ellas, explicar líneas de tiempo, hechos, lógica, pero las verdades emocionales no responden a la lógica, responden a la lealtad, al miedo, a las historias a las que nos aferramos cuando somos jóvenes y estamos heridos. Hubo noches en las que yacía despierto a mi lado, mirando el techo, atrapado entre las hijas que amaba y la esposa que había elegido. Nunca le pedí que me eligiera, nunca quise ser esa mujer, pero cada vez que salía solo de casa, para asistir a algo al que yo ya no estaba invitada, se reforzaba un mensaje silencioso. Mi lugar era condicional, pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue ver cómo mis propios hijos absorbían esta dinámica
sin que nadie se la explicara. Notaban cuando sus medias hermanas no venían, cuando los cumpleaños se celebraban por separado, cuando las fiestas se sentían divididas. Aunque intentáramos ocultarlo, a los niños son perceptivos de formas que los adultos subestiman. Puede que no entiendan los detalles, pero entienden la ausencia, entienden cuando el amor se raciona. Me preocupaba lo que les estaba enseñando, que soportar el maltrato era el precio de mantener la paz, que quedarse callada era lo mismo que ser amable, que las relaciones deben conservarse a cualquier costo. Incluso cuando te vacían poco a poco, creía que estaba protegiendo a todos, pero la protección tiene consecuencias. Cuando las chicas llegaron a la adultez, esperaba que algo cambiara. Los adultos cuestionan las historias que les contaron, reflexionan, asumen responsabilidad, o al menos eso creía entonces. En cambio, las cosas se endurecieron. Me dijeron directamente, más de una vez, que mi presencia hacía las cosas difíciles, que las reuniones familiares eran más fáciles sin mí. Nunca me gritaron, nunca me insultaron abiertamente. Siempre se planteaba como algo práctico, como eficiencia emocional, como si mi exclusión fuera simplemente la solución lógica al malestar de los demás. Acepté más veces de las que debería haberlo hecho. Esa decisión me acompañó durante años. Mi esposo intentó poner límites, pero cada límite venía con una amenaza, que se alejarían de él por completo, que los perdería. Ver a un padre enfrentarse a ese miedo es como ver a alguien ahogarse en silencio. Estaba agotado, dividido, y yo lo amaba demasiado como para añadir otra exigencia a su carga. Me decía que el amor significaba comprender, que el amor era sacrificio, que el amor era paciencia sin fecha de caducidad. Entonces, la verdad finalmente salió a la luz. No llegó con dramatismo, sin confrontación, sin confesiones teatrales. Solo una conversación en una fiesta de cumpleaños donde su madre, después de empezar terapia admitió que estaba equivocada, que sus celos habían construido una historia que no era cierta, que su padre no había engañado, que yo no era la razón por la que su familia se rompió. Y como sus rostros cambiaban cuando el suelo se movía bajo sus pies. Confusión, vergüenza, alivio, duelo, todo pasando en silencio, por expresiones que alguna vez conocí mejor que las mías. Por un momento sentí algo parecido a la esperanza. Pensé, tal vez ahora, tal vez este sea el punto de inflexión. Pero incluso la esperanza pesa, porque la verdad no borra el tiempo, no devuelve los años que pasaste haciéndote pequeña para encajar en la comodidad de otros, no deshace las lecciones aprendidas en silencio. Se disculparon, escuché, y hablaba en serio cuando dije que las perdonaba. El perdón se sentía necesario, para ellas, pero también para mí. Cargar resentimiento a los 50 pesa más que cargar duelo, pero cuando me pidieron volver a como éramos antes, sentí miedo en lugar de alivio. Miedo de reabrir heridas que por fin había aprendido a sobrellevar. Miedo de fingir que podíamos simplemente rebobinar. Miedo de ofrecer partes de mí que ya habían sido gastadas. Esa realización me asustó más que su enojo. Llámaslo hizo. Hay un duelo extraño que aparece cuando te das cuenta de que sobreviviste a algo, pero te cambió de formas que nadie reconoce. Cuando las chicas se disculparon, todos a nuestro alrededor parecían aliviados, como si la historia hubiera llegado a su conclusión natural. Verdad revelada, mentiras corregidas, sanación lograda, pero dentro de mí nada se sentía resuelto. 6. Y asentarse no es lo mismo que sanar. Lo noté primero en cosas pequeñas. Cuando empezaron a escribir más seguido, sentía presión en lugar de cariño. Cuando sugerían almorzar o tomar un café, el pecho se me cerraba, no por emoción sino por cautela. Odié esa reacción. Me juzgué por ella. Me pregunté qué tipo de mujer perdona, pero no vuelve a abrir los brazos. No lo entendía, entonces, que el perdón y la intimidad no son lo mismo. Uno es un acto de gracia, el otro necesita seguridad. Había pasado años aprendiendo a no esperar.
a mantener mis necesidades emocionales, modestas, razonables, silenciosas. Ese tipo de condicionamiento no desaparece solo porque la verdad salga a la luz. Se instala en el sistema nervioso, le enseña al cuerpo a anticiparse. A mi esposo le costó entenderlo, no por falta de empatía, sino porque él estaba desesperado por restaurar. Para él, la disculpa fue como oxígeno, como permiso para volver. Quería cenas familiares, fotos o normalidad, un futuro donde la fractura no nos definiera. Yo también quería eso, o al menos quería quererlo, pero cada vez que imaginaba reconstruir la cercanía, también imaginaba el riesgo. Si era temporal, y si el resentimiento regresaba, cuando la vida se volviera difícil otra vez, y si me abría de nuevo, solo para ser apartada en silencio, una vez más. Pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue darme cuenta de que mi distancia la sería menos, y que su dolor era real. No me estaban manipulando, no estaban fingiendo. Eran mujeres jóvenes enfrentándose por fin al peso de sus propias decisiones. Eso importa. La responsabilidad importa. Arrepentimiento en sus ojos. Ese que no pide ser excusado, solo reconocido. Y aún así, mi corazón no avanzó ahí. Llegó la culpa por no ser más grande, culpa por no ser más fuerte, culpa por sentir que mi capacidad emocional tenía límites. A las mujeres de mi edad nos enseñan que el amor debe ser infinito, que la maternidad, incluso la madrastra, debe superar cualquier costo personal, pero el amor que ignora sus propios límites termina convirtiéndose en resentimiento. Aprendí esa lección demasiado tarde para evitar el daño, pero no demasiado tarde para respetarla. Ahora me senté con esta pregunta durante meses. ¿Estaba protegiendo mi paz o castigándolas en silencio? La línea entre ambas cosas puede ser delgada, incómoda, honesta. Hablé con una terapeuta, no porque estuviera enojada, sino porque estaba cansada. Me hizo una pregunta simple que nunca me había planteado. Me preguntó si esto le estuviera pasando a alguien que amas, ¿qué querrías para ella? La respuesta llegó fácil. Querría paz. Una relación que se sintiera segura, no obligatoria. Esa respuesta me asustó, porque significaba que no estaba equivocada, pero tampoco era inocente. Las decisiones pueden estar justificadas, y aún así, doler. Cuando finalmente hablé con las chicas, elegí honestidad, sin crueldad. Les dije que las perdonaba, que quería cordialidad, respeto, fiestas compartidas, un futuro tranquilo. Pero también les dije que no podía prometer cercanía, no ahora. Tal vez nunca. Les dije una verdad para la que nadie te prepara, aunque las relaciones cambian, incluso cuando el amor permanece, que el tiempo transforma lo que somos capaces de dar. Lloraron. Yo también. No hubo villanos en ese momento, solo pérdida, pérdida de lo que fuimos, pérdida de lo que creímos que podríamos recuperar. Y aún así, hubo algo más silencioso, alivio de no tener que actuar, un perdón que me borrara, alivio de dejar de fingir que la fortaleza significaba disponibilidad infinita, alivio de entender que la paz no exige cercanía. No sé qué traerá el futuro. No sé si la cercanía crecerá con el tiempo, o si esta distancia respetuosa será nuestro lugar final. Solo sé que a los 50, por fin, entiendo algo que ojalá hubiera sabido antes. El amor no siempre significa reconstruir lo que se rompió. A veces significa aceptar lo que sobrevivió y permitir que eso sea suficiente. Después de esa conversación, la vida no cambió de forma dramática, y creo que ese fue el ajuste más difícil de todos. No hubo un antes y un después. Claro, ninguna sensación de haber entrado en un nuevo capítulo con reglas definidas. Todo siguió casi igual, solo que más pesado por la verdad. Nos veíamos en fiestas, en cumpleaños, en celebraciones de compromiso. Éramos educados, amables, cuidadosos. Yo llegaba con regalos pensados con atención, no con emoción. Nos abrazábamos como lo hacen las personas que se aprecian, pero no saben bien cuál es su lugar. Breve, suave, mellido, me decía que eso era suficiente, y la mayoría de los días lo eran, pero había momentos silenciosos
en los que el duelo regresaba sin aviso. Al verlas reír juntas y sentir la ausencia de la versión de mí que antes formaba parte de esa risa. Es recordar la infancia y darme cuenta de lo selectiva que puede ser la memoria. Yo estaba ahí, pero no siempre era recordada. No las culpaba por eso. La memoria es así, suaviza unas cosas y endurece otras. Aún así, me recordaba que el tiempo no solo pasa, también edita, pero esa no fue la parte más difícil. La parte más difícil llegó cuando mi esposo finalmente dijo lo que había estado guardando alguna noche. Mucho después de que la casa quedara en silencio, me preguntó si creía que algún día volvería a ser cercana a ellas. No con esperanza. No como reproche, solo con cómo suenan las personas cuando temen la respuesta, pero necesitan escucharla. No respondí de inmediato. Me quedé con la pregunta más tiempo del necesario, porque la verdad era complicada. Le dije que no lo sabía. Le dije que la cercanía no. Es algo que se decide sentir. Crece cuando la confianza es natural, no forzada. Y que en ese momento, mi corazón seguía siendo cauteloso, protegiendo lo que había aprendido a cuidar. Ara sintió. Despacio, ambay como la decepción se asentaba, a menos o dirigida a mí, sino a la realidad. Él había esperado que la verdad lo arreglara todo, que nos devolviera a un lugar más seguro. Ahí entendí algo doloroso. A veces, la verdad, no sana menos, aclara lo que se perdió, lo que no puede recuperarse, lo que debe llorarse. En lugar de repararse en mí, preocupaba el ejemplo que estábamos dando a todos los hijos en que el perdón no llevaba a la cercanía, que asumir responsabilidad no restauraba la intimidad. Pero vida no funciona con garantías morales, funciona con capacidad emocional. Con el paso de los días, empecé a notar lo cansada que había estado durante años. No físicamente, o emocionalmente. ¿Cuánta energía se necesita para mantenerse abierta? Donde te han herido, ¿cuánta fuerza requiere amar sin seguridad? Comprendí que mi distancia no era crueldad, era autoconciencia que había llegado tarde. A las chicas seguían escribiendo, no en exceso, lo suficiente para mostrar intención. Respeté eso encontré donde podía, pero dejé de sobreextenderme. Dejé de intentar demostrar mi perdón, sacrificándome en esa decisión. No se sintió empoderadora. Al principio se sintió triste, definitiva, de algún modo. Pero la tristeza no siempre está equivocada. A veces la tristeza es el cuerpo, reconociendo la verdad. Empecé a entender que la relación que habíamos perdido no podía resucitar sin fingir que el daño no importaba. Y fingir me costaría más de lo que estaba dispuesta a dar. No hubo un colapso dramático, solo una aceptación silenciosa de que algunos capítulos se cierran, incluso cuando nadie quiso que fuera así. El momento que finalmente acomodó todo no ocurrió durante una confrontación ni una conversación importante. Ocurrió una tarde común, de esas que no esperas que carguen tanto peso. Estaba en la cocina, haciendo lo que he hecho durante décadas, limpiando la encimera, escuchando el zumbido de una casa que ha sostenido tantas versiones de nosotros. Mi hijo menor estaba en la mesa, distraído con su teléfono, escuchando a medias, como suelen hacerlo los niños. Y de pronto, sin pensarlo, hizo una pregunta sencilla. ¿Por qué casi no vienen? No fue acusatoria, no fue enojada, suave, y golpeó más fuerte que cualquier cosa que los adultos hubieran dicho. Ahí entendí que esto ya no era solo sobre mí. Nunca lo había sido. Cada decisión que tomé, callar, hacerme a un lado, aceptar la exclusión para mantener la paz, fue observada, absorbida, normalizada. Respondí con cuidado, dije que las familias pueden quererse, y aún así, tener dificultades, que a veces los adultos cometen errores y necesitan tiempo para entenderlos. Fue una respuesta suave, protectora. Pero después de ese momento, algo dentro de mí quedó muy claro. No quería que mis hijos aprendieran que amar significa soportar daño emocional sin límite. No quería que creyeran
que perdonar exige borrarse. Y no quería que crecieran pensando que la paz se gana. Haciéndose pequeño, esa comprensión no me llenó de rabia, me dio calma, y la calma puede ser más definitiva que la rabia. Cuando miro atrás ahora, veo a una mujer que intentó, con todas sus fuerzas, hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto no era evidente. Veo a alguien que creyó que el tiempo sanaría lo que la verdad aún no había alcanzado. Veo a alguien que confundió paciencia con obligación en sí. Soy honesta, todavía hay días en los que extraño a las niñas que fueron las que se sentaban en mi regazo, las que confiaban en mi sentir. Ese duelo no desaparece solo porque la verdad salga a la luz. Se llora la relación que creíste estar construyendo, no solo la que perdiste. Pero el duelo no es una deuda eterna. Aceptar sus disculpas fue importante y necesario. Cerró una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta, pero elegir, no reconstruir. La cercanía no fue un castigo, fue aceptar la realidad. Ya no somos las mismas personas. Ellas están formando sus propias familias ahora, sus propias identidades, sus propias historias, y yo estoy terminando de criar a mis hijos con la sabiduría que no tenía cuando todo esto comenzó. Morakui, solo que no del tipo que necesita cercanía constante, y quizá esa sea la lección más difícil de la adultez, que no toda verdad reparada conduce a una relación restaurada, a veces solo conduce a la paz, y la paz, a esta altura de la vida, no es poca cosa. Así que cuando me pregunto si estoy equivocada, si yo soy el problema, la respuesta es compleja, pero honesta. No estoy equivocada por perdonar, no estoy equivocada por querer paz, y no estoy equivocada por conocer mis límites, si acaso. Desearía haber aprendido esto antes, porque el tiempo no devuelve nada, solo ofrece perspectiva, y ahora, mirando todo, el amor, el silencio, el daño, los disculpas, me hago la pregunta que aún no tiene una respuesta perfecta. Si estuvieras en mi lugar, sabiendo lo que sé ahora, ¿volverías a abrir tu corazón a lo que una vez te hirió, o elegirías la paz, incluso si eso significa amar desde la distancia?